Entonces, va por lo último. Lo último sí es un poquito más, entre comillas, elaboradito. Vamos a ver el por qué. El último de el agregar un elemento en posición es un poquito más elaboradito. ¿Por qué? Porque ya no es un solo dato que me va a pedir, sino dos. El número que quiero agregar, porque acá sí me pedí el número que quiero agregar y el número que quiero agregar. Pero acá tiene que pedirme dos datos. El número que quiero agregar y en qué posición lo quiero agregar. Cuando es posición intermedia. En la posición 2, en la 1, en la 3, en la 4. ¿Ok? Entonces vamos al explication, a mi archivito de Excel. Ya. Miren, tenemos estos elementos. ¿Ya? Ajá. Tenemos esos elementos. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que queremos... imaginémonos que tenemos que agregar un elemento. Y ustedes me dicen, quiero agregar el número 69, el 69, por ejemplo, este número. Quieren agregarlo en algún sitio. Y ustedes me dicen que quieren agregarlo donde está, no donde está el número, sino, ya, bueno, donde está el 30. Entonces ustedes dicen, ah, esta es la 1, este es el tercer número. Ustedes me dicen número de elemento y me dicen posición. Y ustedes me dicen la 3. Ojo, me dicen la 3 porque este es el primer número, segundo número y tercer número. ¿Qué significa? Que este número, voy a hacer mi garabato otra vez, que este número se va a mover de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí, y de aquí hacia aquí, y nada más. Una vez que has movido el 75 para acá, el 60 para acá, el 45 para acá y el 30, recién metes acá el 69, y luego tienes un n igual a n más 1. No hay ciencia, no hay más que darle vuelta. Es similar al primero, pero acá tienes dos datos, elemento y posición. Pero adicionalmente, cuando tú me dices 3, tiene que ser posición menos 1, porque realmente el índice de la posición 3 en realidad es 2. ¿Ya? Es 2. Entonces hay que tener en cuenta esos datitos para poder dar solución. Bien, dicho esto, vamos a hacerlo, caballeros y caballeras. ¿Ya? Muy bien, caballeros y caballeras. Entonces hacemos doble clic acá y empezamos. Entonces requiero dos datos. Así como aquí pregunté en el botón de acá, en el de acá, agregar elemento al inicio, pregunté por esto. Voy a preguntar por algo similar, pero que no, acá, en este botón, voy a preguntar por lo mismo o algo similar. INI, no, NINI no, si no le vamos a decir N, número POS, y adicionalmente requiere otro dato que va a ser posición, POSI. Vamos a hacer POSI de posición, ¿ya? Para que ustedes entiendan, número en posición, acá le voy a poner NPOS, número de, ingrese número, insertar en posición específica, le vamos a poner en posición específica, ya está, NPOS, ok, y luego preguntamos por POSI, ¿no es cierto? Y le ponemos un input box. Decimos en qué posición deseas insertar. Ya está. Esos dos datos requieres. El número de la posición, el número y la posición del número. Este es el número, su posición. No, perdón, este es el número. Mejor le voy a poner número. Mejor, número. Mejor para que se entienda ustedes. Nume. Para no confundirlos. Nume, ingrese el número, insertar en posición específica, y posi es la posición del número. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer algo similar a este for, pero no voy a ir hasta 0. Ya no voy a ir hasta 0. Ojo, acuérdense que acá yo no me he movido hasta 0, sino hasta acá. Miren, voy a garabatearles otra vez para que lo tengan en claro en su cabecita. A ver, un color así. Este se mueve acá. Este se mueve acá. Este se mueve acá. Y este se mueve acá. O sea, hasta acá me tengo, ya no hasta 0, ojo, ya no muevo, ya este no lo muevo y este no lo muevo, sino hasta acá.
Entonces tengo que hacer un for como el de acá, perdón. Ahora sí borro todo, borrar todo. Entonces tengo que hacer un for como el de acá. Lo voy a copiar, pero el pero es el siguiente. El pero, perdón. Antes de hacer esto, antes de copiar, acá no le he puesto nombre al botón. Ya, no importa. Esto lo voy a comentar. Perdón, me faltó algo. Que es ponerle nombre al botón. btn agregar elemento post. btn agrega element post. Ya, ahora sí, btn agrega element post. Ahora sí, y esto sí, este código lo copio acá. Ya está, le quito los comentarios. Ya está, y esto lo borro. Ya está. Ahora sí, para que tenga nombre. Caracho. Ya está, ya lo eliminé. Entonces, este for va a ser igual, pero ya no voy a ir hasta 0. Voy a copiar todo este código porque va a ser el mismo. Control C, lo copio, y va a ser el mismo en el botón, acá en este botón. Va a ser igual, pero ya no... ¿qué hice? Perdón, este de acá. Copiar. Y esto lo voy a meter acá. Pero ya no voy a ir hasta 0, sino hasta ¿dónde? Hasta POSI menos 1. Hasta POSI menos 1. Ya no voy hasta 0. Ya está. Ya. Acá esto ya no viene. Ahora, acá va a ser nume. Acá voy a ingresar el nume, pero ¿a dónde? ¿A qué posición, señores? Pregunto. A POSI, ¿no es cierto? A nume, POSI menos 1. Acá. POSI menos 1. A esa posición 2. Miren, POSI menos 1. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, grabo. Entonces, este es el elemento en posición. Voy a agregar 5 elementos. O 5 elementos, miren. 5 elementos y voy a agregar el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Voy a ingresar el número, entonces voy a hacer clic a este botón, al botón agregar un elemento en posición. Miren, clic, y me dice, ingrese número, insertar en posición específica. Ingrese número. Voy a ingresar el número 5. Y quiero en la posición 2, que está el 20. Primero digo, ingrese número, insertar en posición específica. Ingrese número, el 5. ¿En qué posición quiero? En la posición 2, donde está el 20. En la posición 2, aceptar. 10, 5, 10, 5, 20, 30, 40, 50. ¿Funciona o no funciona? ¿Se dan cuenta? Si quiero un elemento al final, quiero el 1. El número 1. Ahí está. Si quiero un elemento al inicio, quiero el 2. Ahí está. ¿Ven? Está funcionando. Ahora falta eliminar un elemento al inicio, eliminar un elemento al final y eliminar un elemento en posición. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, hasta ahorita es lógico, ahí está. Entonces, vamos haciendo ya varios botoncitos, pero el botón que les interesa ver el código ahorita es el de acá. Ahí está el código. Todo el de acá. Ahí lo ven el código y lo pueden mirar. Lo pueden agüitar, lo pueden chequear, lo pueden luquear. Se hace bastante calor, jóvenes. Y acá, y su respectivo almuerzo más tarde, obviamente, y su respectivo baño. Y luego ver tranquilamente el partido, pues, ¿no? A ver, un ratito, voy a hacer una llamadita corta, rapidito, un toque. Bien, entonces, ya lo ven. Entonces tienen estos, señores, el botón para agregar elemento en posición. Ahora sí vamos a ir a los de acá, que es igual, es de same, es lo mismo para hacer. Vamos a eliminar un elemento al inicio. Para eliminar un elemento al inicio, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo contrario, mírenme. Si yo quiero eliminar el elemento al inicio, ¿qué significa? Agarro mi lapicito y ocurre lo siguiente. Este de acá pasa acá. Ojo. Este de acá
pasa acá. Este de acá pasa acá. Este de acá pasa acá. Y por último, el de acá pasa acá. Y luego el n va a ser igual a n menos 1. O sea, acá va a haber 75, 75, pero como dices n menos 1, al momento de recorrer, solamente muestras desde acá hasta acá y nada más. Ya no mostrarías el de acá. Va a existir, pero ya no lo muestras. Entonces simplemente te muestra el vector acá, porque el n ya se redujo en menos 1. Pero eso sí, el 22 deja de existir porque acá pasas el 15, acá pasa el 30, acá pasa el 45, acá pasa el 60 y acá pasa el 75. Por eso les digo, siguen habiendo 275, pero el de acá ya no se muestra porque dijiste n igual a n menos 1. ¿Se entiende la lógica? Vamos a ir ya no moviendo hacia la derecha, sino vamos a ir moviendo desde hacia la izquierda. Entonces borro todo y hacemos el chiste. Entonces me paso acá y vamos a ponerle nombre. Elim, btn elim inicio. A ver, btn elim inicio. btn elim, eliminar ini. Elim ini ya. Ya está. Vamos a eliminar un elemento al inicio. Entonces, hago doble clic y vamos a eliminar un elemento al inicio. Y como no tengo que preguntar qué elemento voy a eliminar al inicio, simplemente empezar a mover, hago el for. For i for i igual a 0, tu n menos 1, ya está. Y nada más. Ahora, ¿qué digo? Números, sí, números i más 1 va a ser igual a ajá, a número su i, perdón, a número su i va a pasar el valor que está en número su i más 1. ¿Ya? Ahí está. Esa es la lógica, mírenme. A número su i pasa el valor que está en número su i más 1. Dense cuenta. Vamos a empezar que i vale 0, y al inicio vale 0, hasta, ¿cuánto? 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. En este caso de 0 a 5. Entonces, cuando i vale 0, ¿qué decimos? A la posición 0 pasa lo que está en la posición 1. Por eso digo, i a la posición i va a pasar lo que está en la posición i más 1. Por eso dice así, ¿ven? A número su i que vale 0, va a pasar lo que está en i más 1, lo que está en 1. Cuando esté en 1, en lo que esté en 1 va a pasar el dato que esté en 2. Cuando estés en 2 va a pasar el dato que esté en 3 y así sucesivamente. Y luego dices, espera un ratito, ¿dónde está quiero ver un ratito el llenar? Ahí está bien. Entonces, y luego, simplemente, ¿qué hacemos? Una vez que termina de recorrer, el n es igual a n menos 1, nada más, y luego llamas al llenar. Ya está. Solamente es esto, ¿ven? Vas desde el inicio hasta el final, pero siempre vas chancando el primer valor con el anterior, el primer valor con el anterior, ¿no? Lo que les garabateé acá. Este dato pasa acá, el de acá pasa acá, el de acá pasa hacia acá, el de acá pasa hacia acá, y el último pasa el de acá. Y luego n-1 y te muestra. Se lo voy a demostrar ahorita, ejecutando obviamente el código. Decimos, cargar vector, y voy a cargar 5 elementos. 11, 22, 33, 44 y 55. Ya está. Y vamos a eliminar un elemento al inicio y mire lo que sucede. Un elemento al inicio, ¿qué sucede? Un elemento al inicio, ¿qué sucede? Un elemento al inicio, ¿qué sucede? ¿Se dan cuenta? Agregar un elemento al inicio. Agregar otro elemento al inicio. Ahí está. Agregar otro elemento al inicio. Ahí está. Agregar otro elemento al inicio. Ya está. ¿Ven? Se puede. Eliminar un elemento al inicio, ya está. Ya vamos haciendo
4 botones, nos falta 2 y les dejo la tareita. Ingeniero, pero esa es la cuenta que está haciendo, como la cuenta agregar un nuevo elemento y solamente cambias el menos con el más para que elimine, o no es así. No, date cuenta. Mira, el agregar un elemento va desde n-1 a 0, pero el de Ah, eliminar va de 0, ojo, de 0 a n-1. Desde 0 por eso, hacia... No, no es lo mismo. va, Mira, ve, pero acaba va de... de menos uno igual de n, solamente que cambias una lógica, ¿no? Claro, Después bueno, así relativamente es igual, ¿no? claro, si es que la tienen así de fácil, entonces no creo que tengan problema cuando hagan más de un elemento, que es el que van a hacer ustedes el trabajo de fin de semana, que es el que les voy a poner acá los 6 botones. Agregar más de un elemento al inicio, agregar más de un elemento al final, y agregar más de un elemento de posición, y eliminar más de un elemento, eliminar más de un elemento, y eliminar más de un elemento. Porque la lógica es similar a esto, pero tienes que darte, ya no mover una posición, sino dependiendo de cuántos elementos vas a agregar, tienes que hacer un huequito para que se metan los números, por decirlo de alguna manera. A ver, me voy a adelantar un poquito. Si yo quiero agregar más de un elemento al inicio, por ejemplo, si yo quiero agregar 3 elementos al inicio, esto lo tendría que mover 3 posiciones hacia acá y luego ingreso los números, ¿no es cierto? 2, 3 y 4. Por ejemplo, eso tendrían que hacer, pero eso ya no les voy a explicar porque eso ya con la lógica como estamos viendo en estos casos ya es suficiente. La lógica ustedes ya la pueden solucionar en su mente cuál es la solución. ¿Ya? Entonces, esta parte sí ya no darles pautas o tips, cómo lo pueden hacer cuando ustedes el tip lo buscan en su mente y lo pueden dar solución ustedes mismos. Ya, ojo, porque a veces nosotros también como docentes nos confundimos o nos equivocamos cuando les damos demasiada facilidad al alumno y no le dejamos que el alumno desarrolle su capacidad mental para dar solución a problemas. Cuando el alumno tiene esa capacidad, ojo, les comento y les vuelvo a comentar si es que no les he comentado en algún momento a ustedes. Cuando nosotros nos dejaban códigos para programar ejercicios, nos reventábamos el coco, a veces estabas en la máquina sentado desde las 8 de la noche, llegaba 1 o 2 de la mañana y no te salían. Te ibas a dormir, ya cansado, pucha, y frustrado que no te salía y te ibas a dormir. Tu cerebro sigue funcionando en el modo sueño, y cuando uno se despertaba, no es que solamente me ha ocurrido a mí, sino que a otros compañeros, que son ahora colegas míos, les ocurría lo mismo. En la mañanita se levantaban así, hoy es como que ya, como que no es que lo han soñado, sino como que ya había una inspiración. Oye, prendías la máquina, te sentabas y en 15 minutos te salió la solución. Pero para eso requieres, obviamente, dedicación, obviamente, ¿no? Pues no, si es que estás esperando que te aparezca de la nada tampoco, o sea, tenías que esforzarte en hacer, en pensar, en agarrarte una hojita, hacer tu gráfico, ojo, mírenme, así como yo les hago el grafiquito aquí en Excel, porque lamentablemente no tengo pizarra, que es más fácil, igual yo agarraba mi lapicero, mi lápiz, mi hoja, hacía mi esto, a ver cómo hago, si esto lo muevo acá y esto lo bajo, no, se va a chancar, así no va a ser. Entonces, ojo, así se piensan las lógicas, las soluciones, en una hoja, haciendo tu gráfico de la variable, en las cajitas, si se mueve para acá, eso lo tienen que hacer así ustedes. Y miren, si es que si su compañero que me estaba conversando hace un rato ya le ve que en cierto modo tiene razón, o sea, la lógica es casi similar el insertar con el eliminar, obviamente de manera inversa, obviamente. Entonces, ya están despertando entonces la visión de poder ver la solución que no es tan complicada como a veces ustedes se la plantean en la mente antes de. ¿Por qué no esperan a ver primero? Pero no se frustren antes de, o sea, antes de dicen, uy, está difícil. No digan está difícil, porque ustedes están decretando que ya está difícil, lo van a ver difícil. O sea, ustedes ya decretan difícil y así va a ser. Pero cuando ustedes más bien decreten fácil, yo sé que puedo, sí lo voy a hacer. Tal vez a la primera, a la segunda, tal vez dicen, no me funciona, pero en algún momento empieza a funcionar y la magia va a venir. Pero no se desalienten, señores. Bien, entonces, ya pusimos eliminar un elemento al inicio. Eliminar un elemento al final es más fácil aún que la de acá. Es sumamente fácil. Miren, eliminar un elemento... Ups, perdón, voy a eliminar esto porque no le puse nombre. ¿Cuál es la lógica de eliminar un elemento al final? Les voy a mostrar, señores, para que vean que es sumamente fácil. Voy a ponerle nombre al botón. BTN
el infin, btn el min final, voy a ponerlo así, ahora sí ya tiene nombre. Para eliminar un elemento al final, simplemente digo así, n es igual a n menos 1. Nada más. ¿Por qué? Porque le bajo el n, la cantidad de elementos, y el último elemento ya no lo veo. N igual a n menos 1, y luego llenar. Ya está. Eso es solamente. Con esto, no lo elimina verdaderamente, simplemente que ya no lo veo. ¿Por qué? Porque mi cantidad de elementos a mostrar son 1 menos. Y así está. Miren, ven. N igual a n menos 1 y luego llenar. Les muestro. Tengo 5 elementos. Perdón, 5 elementos. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eliminar un elemento al final, 1 al final, 1 al final, 1 al final. ¿Ven? Ya está. Esa es la línea que había que hacer para eliminar 1 al final. N igual a n menos 1. Ya está. Relativamente fácil para todos. Y por último, vamos a hacer el último botoncito, que es eliminar un elemento en posición. Entonces, tienes que decir qué posición, el elemento de qué posición deseas eliminar. Te paso acá. Si tú quieres eliminar un elemento, tú tienes que decir no el número, sino la posición. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que yo quiero eliminar, porque no me cae bien, no me cae bien el 45, te quiero eliminar, digo. A este lo quiero eliminar. ¿Qué posición es? Digo, es el cuarto, ¿no? Pero cuando es 4 es n menos 1. Entonces tengo que ir de dónde a dónde. Ahora sí agarro acá. Si quiero eliminar el de acá, este tiene que pasar acá y este tiene que pasar acá. Y ya está, y ya se eliminó. Y luego n igual a n menos 1. Ya está. Vuelvo a repetir. Si quiero eliminar el 45, tengo que hacer control Z. Si quiero eliminar el número 45, tengo que digo, posición que quiero eliminar, ustedes me dicen que la posición es la 4. ¿Ok? Porque es el cuarto elemento. Está bien, cuarto. Posición 4, muy bien. Entonces, pero yo sé que por el índice es n-1, entonces pos igual a n-1. Pos igual a, perdón, la posición va a ser pos igual a pos menos 1. Entonces, este de acá. Entonces, desde acá voy a ir desde la posición menos 1 hasta el final. Desde la posición, for i igual a posición menos 1 hasta el final tengo que ir. No voy a ir desde 0 hasta el final, sino desde la posición menos 1, posición 4 menos 1, 3, hasta el final. Nada más. Entonces, borro mis garabatos y la solution es la siguiente. El in post fin. Le voy a poner el in post post. El in post en posición. A ver, btn el in posición. btn, mejor así. btn el in posi, de posición. Ahorita les paso el archivo, no se preocupen. Los videos los subo, perdón, de un momento. Entonces acá tengo que preguntar solamente la posición eliminar. Ya no el número y la posición, sino la posición. Din posi as integer. Integer. Ya está. Entonces digo posi igual input box ingrese posición a eliminar, ¿no es cierto? Y así nomás, ya. Vamos a hacerlo más sencillo, ya posi, y acá voy for, y igual a 0 ya no voy en, ups, control Z, hey, ¿qué hice? Control Z, ya. No voy a ir desde 0, sino desde dónde, for i igual a posi menos 1 to n menos 1. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente digo números y va a ser igual a números y más 1. Una vez que hago eso, digo n es igual a n menos 1, porque estoy eliminando un número, perdón, n menos 1, caray, n menos 1, del menos, acá está el menos 1, y luego decimos llenar.
Ya está. Ahora grabo. Y miren, vamos a ver si funciona. Yo sé que estoy haciéndolo un poco rápido, pero yo sé que a la vez ustedes lo ven con calma en el vídeo. Pero igual les voy a pasar los códigos, el código por la plataforma, les voy a pasar todo el código ahorita, ¿ya? Todo el código. ¿Ya? Entonces, miren, eliminar un elemento de posición. Ah, no, pero primero voy a agregar los elementos. 6 elementos voy a agregar, ¿ya? 6 elementos. El 11, el 22, el 33, el 44, el 55 y el 66. Quiero eliminar el de la tercera posición. Eliminar un elemento de posición. Dice, ingrese posición eliminar. Quiero la tercera posición eliminar. O sea, va a haber 11, 22, 44, 55, 66. Tercera posición. 11, 22, 44, 55, 66. ¿Ya? A ver, les voy a pasar el código completito, o sea, el contenido. Copiar, chat, pegar. A ver, no sé si se pega todo el código, si es que se pega todo, no. No se pega todo. Entonces, vamos a ver qué código se pegó, hasta dónde se pegó. Se pegó hasta el botón eliminar fin. Eliminar fin. A ver, se crea btn el en fin. Ah, btn el en fin, agrega elemento al final. Btn el en fin, hasta acá. Ahora voy a copiar el de acá. Y el de acá. Copiar. Chat. Ahí está el código. Ahora copio lo que sigue, que es el código de acá. Hasta acá. Y ahí está códigos, les paso códigos para los que les da flojera ver los videos, pero ahí está. Pero es mejor ver los videos porque ahí está la explicación. Ya está todo el código ahí. Ya está el código ahí. Ahora, mientras tanto, que van copiando el código, voy a poner mis 9 botones que van a requerir ustedes. Ya, 9 botones más. Y los voy a poner de otro color para que ustedes los vean. O sea, ya. Ya. Ese lo voy a poner de otro, un tono. Background, back color. No me gusta lo voy a cambiar de color. Porque ustedes van a programar estos botones, ¿ya? No, muy feo. A ver. Ya. Bueno, acá medio melón, no sé qué pueden hacer. Requiero 1, 2, 3. Y requiero 1, 2, 3. Voy a poner los mensajes de una vez en los botones. Agregar varios elementos inicio agregar varios elementos final agregar varios elementos posición. Ya está. Ahí van a agregar varios elementos al final, agregar varios elementos al inicio y agregar varios elementos posición. Acá. Eliminar varios elementos inicio. Eliminar varios elementos final.
eliminar varios elementos, posición. Ya está. Ahí están sus 9 botones. Y voy a hacer una explicación de cómo es el agregar varios elementos al inicio, el agregar varios elementos al final, de cómo, ya, un ejemplo, así, mírenme. Todavía me quedan minutitos, sí. Sí, sí, suficiente. A ver, acá. Acá tenemos esto. Si yo quiero agregar varios elementos al inicio, yo tengo que preguntar dos casos. A ver, voy a poner acá, para agregar varios elementos. Para agregar varios elementos tengo que preguntar dos cosas. Primero, ¿cuántos elementos? ¿No es cierto? ¿Cuántos elementos quiero? Y dos, los elementos, los ingresos. Por ejemplo, si tú me dices, ya tienes el 22, el 15, el 30, 40, el 60 y el 75, y quieres agregar varios elementos, cuando presionas el botón te pregunta, ¿cuántos elementos? Tú dices 2, por ejemplo, 2. ¿Qué elementos? El 1 y el 2. Entonces debería aparecer 1, 2, 22, 15, 30, 45, 60. O sea, luego te tiene que pedir esos dos elementos. Si tú me dices cuántos elementos son 4 más, los elementos tienen que pedirme 4 elementos y tú los agregas. El 20, el 30, el 40 y el 50, por ejemplo, ya. Y los agregas. Acá hay para agregar varios elementos tiene que haber dos preguntas. ¿Cuántos elementos? Y los elementos. Igual, cuando agregas al final, cuando agregas al final, agregas varios al final, varios elementos, bueno, acá son elementos inicio, disculpen, acá era varios elementos inicio. El segundo es varios elementos final, la misma pregunta. ¿No? ¿Cuántos elementos vas a agregar al final? 3, allá. Entonces vamos a poner que tienes 22, 15, 30, 45, 60 y luego te piden los números, tal, tal y tal, y luego aparece acá. Ah, ya fue el 2, el 3 y el 4. Y no, perdón, el 2, control Z, perdón. El 2, el 3 y el 4, ya está, ¿no? Cuando agregas varios elementos, posición, tienes acá 3 preguntas. 1. ¿Cuántos elementos? 2. ¿En qué posición? El orden no interesa que cómo te los preguntes, sino 2. Y 3, ¿en qué posición? Y 3, los elementos. Acá te pide 2 datos, acá te pide 2 datos y acá te pide 3 datos. Pero este tercero, entre comillas, son 3 datos, pero te pide varios, ¿no? Porque acá, ¿cuántos elementos? Quiero agregar 3 elementos. ¿En qué posición? En la posición 3. 3 elementos en la posición 3. ¿Y cuáles son esos elementos en la posición 3? Quiero el 15, el 30 y el 90. Allá. En esta posición quieres agregar el 15, el 30 y el 90. Entonces significa que estos números que están acá se mueven hacia acá y estos van a entrar acá. ¿Cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que tiene que ocurrir. De maneras similares para eliminar varios elementos al inicio. ¿Cuántos elementos al inicio? Ahí solamente en elimina, voy a poner eliminar varios elementos inicio. Cuando quieres eliminar varios elementos al inicio, solamente, señores, van a hacer lo siguiente. Todavía me quedan 2 minutos y medio así. Cuando quieres eliminar varios elementos, solamente preguntas cuántos elementos vas a eliminar nada más. Si dices 3, simplemente, si me dices que vas a eliminar 3 elementos, ¿qué ocurre? Control X y estos 3 se van al tacho. ¡Pum! Desaparecen. ¿Cierto? Porque son al inicio. Igual, si vas a eliminar varios elementos final, solamente también vas a preguntar lo siguiente. ¿Cuántos elementos vas a eliminar? Nada más, preguntas eso.
¿Quieres eliminar 3 al final? Ah, ya. Entonces simplemente ya saben cómo es. O es como en el caso del caso que hemos visto, el ejemplo de eliminar al final. Y es idéntico. ¿Ya? Y cuando quieres eliminar más de un elemento en posición, ¿qué tienen que hacer? Preguntar cuántos elementos, es la primera pregunta, y la segunda y única, ¿en qué posición? ¿Desde qué posición? ¿Desde qué posición? Ya está, nada más. Vamos a suponer que quieres eliminar 3 elementos. ¿Ya? ¿En qué posición? En la posición 3. Ah, ya. Esta es mi posición 3, esta. Y quieres eliminar 3 elementos. Entonces, estos 3 se tienen que ir. O sea que estos de acá tienen que irse acá. Y ya está. Y te quedarían estos elementos nomás en el vector. Esa es la explicación que tendría que hacerle, señores, lo que tienen que hacer ustedes. Esos 6 botones. ¿Ya? Entonces, el código ya se los pasé, los videos los subo en unos 20 minutos, serán los 2 videos, o media hora los 2 videos en la plataforma. Y la tarea se les voy a especificar ahí, simplemente escribir, no voy a pegar ahí ninguna imagen del formulario porque ustedes ya lo han visto. Simplemente voy a escribir que tienen que desarrollar el botón tal, nada más. Ya la explicación ya está en el video.